Durante todo el periodo que llamamos el periodo neoliberal, que fue de 1982, cuando llegó Miguel de la Madrid al gobierno en 1982, hasta el 2018, que terminó Peña Nieto. Ese periodo de la historia de México se le llama el periodo neoliberal. Neoliberal porque ese fue el modelo que quisieron implantar o que implantaron en México, que tenía dos características. Una, no creían que el gobierno pudiera hacer bien las cosas, se negaban a sí mismos. Vendieron todas las empresas estatales. Las únicas que les quedaron y medio les quedaron en su época fueron Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero todas las otras las vendieron. Ayer les platicaba ahí en Guerrero que ahora estamos recuperando la posibilidad de que Pemex haga fertilizantes. Antes del 82 había una empresa mexicana que se llamaba Fertimex, que era del Estado mexicano. Hacía los fertilizantes y los distribuía a los campesinos. Luego la privatizaron, o sea, se la dieron a privados, se la vendieron a privados, con la idea de que los privados hacían mejor las cosas. ¿Y qué pasó? Cerraron Fertimex y empezamos a importar como país fertilizantes de todo el mundo en vez de producirlos en México. Pues ahora, desde el presidente López Obrador, y nosotros los vamos a incrementar, queremos que los fertilizantes se fabriquen en nuestro país y además que sean gratuitos para los campesinos y las campesinas de México. En ese periodo neoliberal, que no es que pensemos que no deba haber empresas privadas, sí está bien, pero también nosotros creemos que el gobierno tiene una parte de responsabilidad y que lo que ocurrió con la venta de esas empresas pues no fue necesariamente bueno. Dijo en el periodo de Salinas de Gortari, que ahí fue donde vendieron prácticamente todas las empresas, que con eso México ya iba a ser mejor, que no iba a haber crisis económicas. Y luego llegó el 1994, y una crisis económica tremenda. Entonces, ¿de qué sirvió vender todas las empresas? Y luego llegó Zedillo, y Zedillo hizo el Fobaproa para rescatar a los banqueros de esa crisis, y al pueblo nunca se le rescató. Entonces, pensaban que lo que hacía el gobierno siempre estaba mal. Pues ahora, a partir del 2018 que llegó el presidente López Obrador, eso quedó en el pasado. La otra decían, no debe haber derechos del pueblo, debe haber mercancías, que todo sea parte del mercado. Así piensan todavía algunos. Que la educación sea parte del mercado, que el derecho a la salud sea parte del mercado, que todo sea comprado. ¿Y eso qué pasa? Pues se convierte en privilegio para el que tiene dinero, y el que no tiene dinero pues no tiene la posibilidad de tener educación, no tiene la posibilidad de tener salud. Pues ahora, a partir del 2018, recuperamos los derechos del pueblo de México. El pueblo de México tiene derecho a la educación pública, gratuita, laica, de calidad. El pueblo de México tiene derecho a un buen sistema de salud. El pueblo de México tiene derecho a la pensión universal a los adultos mayores. El pueblo de México tiene derechos. No todo es mercancía, sino imagínense, se profundizan las desigualdades como ocurrió en aquel periodo. Y la otra se caracterizó por una terrible corrupción, porque ya no solo se robaban el dinero, sino que entregaron a algunos, como en el Fobaproa, recursos que son de los mexicanos. Hicieron deudas privadas de los banqueros en deuda pública de todos los mexicanos, con mucha corrupción. Entonces, ¿de qué se trata la cuarta transformación que inició en el 2018? Se acabó el periodo neoliberal, ese ya quedó en el pasado. Esos eran gobiernos que veían por los de arriba, por unos cuantos. Pero llegó en 2018, gracias al pueblo de México, los gobiernos de la transformación, que tienen 3 principios. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Así va a seguir siendo nuestro gobierno, porque así debe ser, es justicia. Pero además se demostró que cuando primero se atiende al más necesitado, a todos les va bien. Es como un árbol. Si se riega abajo, crece, florece. En cambio, si se riega nada más arriba, pues se queda nada más en las hojitas de arriba. Por eso vamos a seguir con ese principio. El segundo,
cero corrupción. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es del pueblo de México y se le devuelven obras públicas en programas de bienestar, en educación, en salud. Nada de que el recurso del pueblo se quede para unos cuantos. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública. Fíjense, este año 2025 va a quedar marcado en la historia de México por muchas razones. Porque nos va a ir bien, porque los mexicanos y las mexicanas sabemos trabajar juntos, trabajar unidos por el bien de México siempre que estemos cerca del pueblo. Pero además 2025 va a quedar marcado en la historia, porque por primera vez vamos a ser, yo creo que el único país o de los únicos países que eligen al Poder Judicial. Fíjense, ahora se elige a la presidenta o al presidente por voto popular, ¿cierto o no? La democracia es el gobierno del pueblo. Se elige también a diputados y a diputadas por voto popular. Los elige el pueblo. A la presidenta municipal la eligió el pueblo. Al gobernador de Puebla la eligió el pueblo. Pues ahora juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Corte las va a elegir por primera vez el pueblo de México. Va a decidir quién quiere que sea su poder judicial. Dicen que eso es autoritarismo, imagínense. Ya vino un expresidente a una conferencia ahí a una universidad privada y dijo, México está yendo al autoritarismo. ¿Cómo vamos a ir al autoritarismo si lo que estamos haciendo es darle al pueblo el derecho de elegir? Eso se llama democracia. Dijeron que no era cierto lo que yo dije. México es el país más democrático porque elige, decide, porque en México el pueblo manda, no manda ya ningún otro. Y eso significa democracia. Por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. En 2024, la mayoría del pueblo de México tomó una decisión que por un lado dijo que siga la transformación, que no haya regresiones al pasado, que no regrese el neoliberalismo, que sigan los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que siga la Cuarta Transformación de la vida pública. Tomó otra decisión también, que por primera vez gobernara una presidenta, gobernara una mujer a nuestro país. Y cuando llegué al gobierno, dije, yo no llego sola, no es que llegó una mujer a la presidencia, yo llego con todas nuestras abuelas y bisabuelas que lucharon tanto por nuestro país. Llego con todas nuestras madres que lucharon tanto por nuestro país. Llegamos con nuestras hijas también, por las próximas generaciones. Llegamos con nuestras nietas, llegamos con nuestras bisnietas. No llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas. Por eso también los derechos para las mexicanas. Recientemente se aprobó en la Constitución de la República, por primera vez se reconocen a las mujeres en la Constitución. 3 cosas quedaron en la Constitución. La primera se llama la igualdad sustantiva, porque es igualdad, pero las mujeres somos especiales. Nosotros parimos a nuestros hijos, entonces sí es igualdad, pero también se requieren ciertos derechos para las mujeres. Es igualdad sustantiva, por eso quedó así en la Constitución. Segundo, las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia, tenemos derecho a vivir en paz siempre, con prosperidad, eso ya está en la Constitución. Y lo tercero dice, a trabajo igual, salario igual. Si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, a los dos se les tiene que pagar lo mismo, no por ser mujer se le va a pagar menos. Eso ya quedó en la Constitución. Y otras leyes que también cambiaron. Por eso también tiene un significado que hayamos llegado las mujeres a la presidencia de la República. Este año, más bien el año pasado, 2024, las y los migrantes, los más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que muchos de ellos ya tienen la doble nacionalidad, son mexicanos y estadounidenses. Hay otros también que pues ya tienen su permiso para trabajar allá. Y hay otros que no han tenido esa oportunidad, pero que trabajan igual
que son trabajadores y trabajadoras. Todos ellos y ellas en 2024 enviaron a sus familias 65 mil millones de dólares. Eso es como 1.3 billones de pesos. Fíjense, todo eso que envían a México, que nos ayudan a todo el país y ayudan a sus familias, que es la principal divisa que tenemos, que nos entra a México, gracias a los paisanos y paisanas. Eso es solo el 20% de lo que ellos ganan. El 80%, el otro 80% se queda en Estados Unidos. Se ahorra ahí, se gasta ahí, todos pagan impuestos. Todas y todos son personas de bien. El pueblo de México es trabajador. Somos trabajadores, trabajadoras. El pueblo de México ha sacado adelante a nuestra economía, pero también en la economía de los Estados Unidos. ¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, las mixtecas? Por eso le decimos Puebla York, porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, 8 o 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Qué? ¿A poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por las mexicanas y los mexicanos? Las y los mejores trabajadores del campo somos las y los mexicanos, que nadie piense lo contrario. Trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores de la construcción son las y los mexicanos, trabajadores de la construcción, de los servicios. No hay mejor persona que atiende el turismo que las y los mexicanos. Somos un pueblo grande, un pueblo maravilloso. México es una potencia cultural y nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado son los mejores trabajadores. Son gente de bien que ayuda a sus familias y ayuda a la economía de los Estados Unidos. Por eso siempre pensar que en este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá. Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa. Y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas. Pero de todas maneras no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. Por eso sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sino que saben también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Así es la verdad. Que se oiga bien, que se oiga lejos. México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes. México es grande por las civilizaciones que dieron origen a nuestro país, los mixtecos, las mixtecas, que son un gran pueblo, como otros pueblos originarios de nuestro país que hoy tienen derechos en la Constitución. México es grande por su historia. No cualquier país tiene un Benito Juárez. No cualquier país tiene un Miguel Hidalgo y Costilla que no solo luchó por la independencia, sino para abolir la esclavitud. No cualquier país tiene una Leona Vicario. No cualquier país tiene una Josefa Ortiz de Domínguez. No cualquier país tiene el pueblo que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Somos un gran país, somos un gran pueblo y por eso nuestro gobierno siempre estará cerca del pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva la Mixteca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!